Seguimos amigos con las preguntas que me dejan. Dice Araceli, una canaria puede poner un huevo un día y al siguiente pone dos y al tercer día uno. De nuevo, ¿esto es normal? No, no es normal. Ninguna canaria te va a poner dos huevos el mismo día. Si tú ves en el nido dos huevos, quiere decir que hay dos hembras. Porque no es normal. Por lo general las canarias, algunas, te llegan a poner un huevo, por ejemplo, hoy, mañana no ponen, luego vuelven a poner otro, luego no ponen y luego vuelven a poner otro, o ponen uno hoy, dejan 2 días, ponen uno, dejan un día, ponen otro, pero si pasa de 2 días y ya no pone, quiere decir que hasta ahí se quedó, ¿vale? Entonces no es normal. Yo checaría por ahí, a lo mejor hiciste la pareja con dos hembras. Vamos a ver quién más. Déjenme porque se me movió el celular, amigos. Tengo otro para poder contestar. Me quedé en Araceli. Guillermo García, saludos, amigo. Retungón, listo, apoyando al canal. Muchas gracias, amigo. Por ahí ya te contesté tu pregunta en otro video. Dice rojo mosaico por timbrada verde. Me sobran esos dos pájaros para el año que viene y no sé qué hacer con ellos. ¿Qué saldría del cruce? Como comenté, amigos, pónganse serios por ahí. No, ahora sí que no creo que sea muy buena idea. Bueno, por tener, se puede cruzar, pero para que te lleve a algún lado, nada más no vas a nada. Dice rojo mosaico y timbrada verde. Otra vez volvemos un canario de canto con un canario de color. En cuestiones del verde, trae de fondo amarillo por debajo, entonces factor rojo con fondo amarillo no es muy buena idea. Van a salir canarios naranjas. Por ahí leí, amigos. No, eso se los dejo para otro video. Voy a dar mi opinión sobre un libro que me leí. Muy bueno, pero algo difícil de entender para el que no sabe de genética. Los principiantes no creo que lo entenderían o les va a costar demasiado trabajo, pero es muy buen libro, ¿vale? Dice, hola Mel, ¿me podrías vender medio de pasta de cría? Claro que sí, amigo, por ahí está mi publicación en Mercado Libre, te dejo el link. Dice, hola amigo, ¿tienes a la venta Lalo? No, amigo, ¿qué crees que no tengo ahorita canario a la venta? Dice Mary Moreno, yo estoy en Colombia, en Bogotá. Gracias por sus videos. Gracias a ti por vernos desde Bogotá. Un saludo desde México. Gracias por enseñarnos cómo están bien mis canarios. Sofía Núñez. Hola amigos, saludos y bendiciones. Estoy comenzando nueva en este hobby y lo poco que sé es, a ver, déjame ver, que las hembras nunca son portadoras, o lleva la mutación o no la lleva, pero nunca en ningún caso las hembras son portadoras, solo los machos. Me corriges porfa, muy bellas aves. A ver, Sofía, cuando yo digo que las hembras no son portadoras, me refiero especialmente a las mutaciones ligadas al sexo, como es la mutación ágata. Si tú ves una hembra que no se vea así, que no sea ágata, no porta el ágata, ¿vale? En las mutaciones ligadas al sexo, amigos, no se porta la mutación, o es mutada, o sea, ágata, o no lo es. En las mutaciones recesivas sí puede ser portadora. En este caso, ¿cuál es la mutación recesiva? ¿Con cuál les pongo?
Por ejemplo, vamos con los Onix. Este pajarito, para que me dé un canario igual a él, necesitaría doble copia del gen. Esto quiere decir que es una mutación recesiva. En este caso, esta hembra que está ahí es bruna, pero porta la mutación para yo poder obtener pajaritos de este tipo que son Onix, ¿vale? A eso se refiere. Entonces hay hembras que sí portan. Por ejemplo, he escuchado decir mucho, amigos, vamos con las moñas. Ahí en los grupos se ha escuchado decir, o he visto decir, a los amigos que dicen, porta moña. Y tú ves un canario así, liso, normal. Déjenme decirles que la moña no se porta. La moña es un gen dominante. Quiere decir que para que se muestre fenotípicamente, o sea que yo vea que él es copetón, alguno de los padres debe de ser moñudo. En este caso debería de ser así, miren. Puedo tener la opción de sacar canarios moña y canarios sin moña. Pero aquí vemos que la hembra lo porta. Por lo tanto, tengo esa posibilidad. Pero de dos canarios así sin moña, no hay posibilidad de que salgan con moña. Esa es una. En segunda, he escuchado y visto decir que vienen de portadores, no, que vienen de moña. Eso sí, el que un canario, por ejemplo en la moña alemana, tenga hijos y sean sin moña, ahí se dice que provienen de moña alemana, pero en sí siguen siendo canarios normales. ¿Qué es lo único que cambia? No es que en la sangre porten la moña, porque como ya comenté, no portan la moña, pero sí se dice así porque un canario que viene de moñas son canarios que traen la moña ya seleccionada, son canarios con buena moña. Entonces, por lo general, ese tipo de canarios ya trae un estándar que va básicamente relacionado a la moña. Entonces hay mejor posibilidad de sacar buenas moñas si se cruza con ese canario que viene de moñas. No porque sea portador de moña, no, porque lleven la sangre en moña, no, sino por las características fenotípicas que trae ese canario. Tienes más posibilidad de sacar buenas moñas que si tú escoges cualquier canario al azar y lo cruzas con uno de moña alemana, ¿vale? Más básicamente por la cabeza, por el porte, por todo lo que ya dije del estándar, es que se puede sacar buenas moñas, ¿vale? Amigos, seguimos con otro video, no me alargo más, seguimos contestando a sus preguntas. Que estén bien, saludos, bye.